Es para mí un gusto ceder el uso de la voz a la comisionada del Info de la Ciudad de México y coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, Laura Lisset Enríquez Rodríguez, quien será la moderadora del panel Archivos para la Justicia y la Democracia. Adelante, comisionada. Querida, muchísimas gracias y de nueva cuenta, qué gusto saludarlas a todas y a todos los que nos acompañan en este gran evento en conmemoración al Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Nos encontramos en el Auditorio Alonso Lujambio, cientos de personas congregadas aquí precisamente por un tema de vital importancia, los archivos. Los archivos y la gestión documental es lo que nos llama el día de hoy en el marco del Día Internacional de los Archivos del 9 de junio. Y agradeciendo a todas las personas que justo se van incorporando, porque vamos a dar arranque al primer panel. Ya tuvimos una primera conferencia magistral en donde nos acompañó un gran catedrático, un gran conocedor y acompañado, por supuesto, de la comisionada Ibarra. Pero ahora vamos a continuar con un panel de especialistas de primer nivel que ustedes ya los conocen y las conocen, la conocen más bien. Ellos son tres grandes especialistas: el licenciado César Isay Manzano Pech, coordinador de los programas con partidos políticos del National Democratic Institute. Muchas gracias, querido César, por acompañarnos el día de hoy. Por supuesto, el maestro José Antonio Ramírez de León, director general de Yard Corporativo. Muchísimas gracias, querido, por acompañarnos el día de hoy. Y por supuesto, y al final, con muchísimo cariño también, a nuestra querida maestra Cecilia Elizabeth Nila García, directora general del Archivo General del Estado de Guanajuato. Muchas gracias por venir desde Guanajuato a compartir con todas y todos nosotros. Y bueno, el día de hoy, como saben, vamos a platicar en este panel sobre archivos para la justicia y la democracia. ¿Cómo se relaciona esta materia de los archivos, de la gestión documental con la justicia y con la democracia? ¿Por qué es un valor fundamental el tema de los archivos para estos conceptos de democracia y de justicia? Y para ello vamos a disertar en este panel con la participación inicial hasta por 20 minutos de cada uno de nuestros tres panelistas. Pueden agotar su tiempo o dejarlo para una segunda intervención. Y lo que vamos a hacer es, por supuesto, darles la introducción a cada uno. Me han dado una papeleta con la cual vamos a seguir, de modo que el orden justamente es el siguiente. En primera instancia vamos a platicar justo con César Manzano, seguido de José Antonio Ramírez de León, para cerrar con la maestra Cecilia Elizabeth Nilia. Ese será el orden que vamos a llevar el día de hoy. Y bueno, pues sin más, voy a aprovechar para poderles dar la semblanza del licenciado César Manzano. César estudió Relaciones Internacionales en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un posgrado en Derecho Internacional Público en la misma casa de estudios, la UNAM. Y César comenzó a trabajar en el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, que es el NDI por sus siglas en inglés, desde el 2018. Y desde entonces ha colaborado en distintos proyectos, entre los que destacan seguridad ciudadana y prevención social de la violencia, desinformación y elecciones, así como el tema de parlamento abierto. Actualmente se encarga de liderar el trabajo con partidos políticos con los que ha trabajado temas de construcción participativa, de reformas a la normativa interna partidista, también temas de plataformas electorales y fortalecimiento de los partidos políticos en temas de archivos y de transparencia proactiva. Muy agradecidos con tu participación, querido César. Te cedo el uso de la voz hasta por 20 minutos. Si escuchas un pitido del celular es porque ya estaremos cerca de terminar. Muchísimas gracias y démosle un fuerte aplauso al licenciado César Manzano. Perfecto, muchas gracias, comisionada. Quiero iniciar agradeciendo a las y los organizadores de este evento. De verdad que nos honra mucho el poder estar el día de hoy aquí con ustedes desde el Instituto Nacional Demócrata. Y por ahí tenemos una presentación, no sé si la tengan lista, pero bueno, en lo que la vamos preparando, comentarles que desde el Instituto Nacional Demócrata hemos tenido la gran fortuna de trabajar el tema de archivos desde los partidos políticos. Por ello es que estamos muy contentas de que nos hayan invitado el día de hoy, porque nosotros desde nuestra perspectiva institucional consideramos
que los partidos políticos son fundamentales para la democracia. Por eso es que a la presentación que tenemos el día de hoy le pusimos archivos y partidos políticos esenciales para el fortalecimiento de la democracia. Inicio presentando a mi institución, digo, para quien no nos conozca, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales. Somos una organización de cooperación internacional, tenemos nuestra sede en Washington y contamos con oficinas de representación alrededor de todo el mundo. Una de esas oficinas precisamente se encuentra en la Ciudad de México y tenemos como misión institucional fortalecer los procesos y las instituciones democráticas. Como parte de esta labor nos toca trabajar con diferentes actores que son fundamentales en el sistema político. Por ahí hemos trabajado con instituciones electorales, instituciones de transparencia, gobiernos, congresos, pero sí hay un actor que es fundamental para todo sistema democrático, son los partidos políticos. Y hay muchas razones de por qué son muy importantes los partidos políticos. La verdad no quisiera ahondar mucho en esta parte porque muchas de esas razones son muy debatidas, han sido ampliamente discutidas desde la parte académica, pero básicamente desde el Instituto Nacional Demócrata consideramos que los partidos políticos son fundamentales, uno, para institucionalizar la opinión de todas las y los ciudadanos, la pluralidad de opiniones, y dos, porque los partidos políticos siguen siendo el vehículo esencial para hacer llegar a las y los ciudadanos aquellos puestos, cargos de elección popular. Por ello es que nuestro enfoque de trabajo con partidos políticos comprende 3 áreas. Nosotros consideramos desde el NDI que los partidos políticos que son modernos y que tienen altos índices de credibilidad ante la ciudadanía son fuertes y continuamente promotores de estas 3 áreas que les voy a mencionar. La primera es la parte de la democracia interna. Consideramos, y lo que hemos podido documentar de los diferentes partidos políticos a nivel regional en América Latina, que aquellos partidos políticos que se están reinventando son aquellos que permiten la participación de su militancia en la toma de decisiones internas del partido y en las decisiones sustanciales. Una segunda área tiene que ver con la colaboración entre ciudadanía y partidos políticos. También consideramos que los partidos políticos, cuando tienen este deseo de reinventarse, incorporan a la ciudadanía en la toma de decisiones para construir propuestas de agenda pública, propuestas de iniciativas de ley, plataformas electorales, etcétera. Y finalmente, una tercera área en la que trabajamos desde el NDI es la correspondiente a los archivos y a la transparencia proactiva. En este sentido, comentarles y ahí reiterarles un mensaje que han comentado mis otras colegas anteriormente a mi participación en los momentos previos del evento del día de hoy, que los archivos son fundamentales en los partidos políticos por diferentes razones, ¿no? En una parte histórica, podemos comprender que los archivos en los partidos políticos dan cuenta de esta memoria histórica de cómo ha evolucionado el propio sistema político aquí en México. No podríamos entender la apertura y la transición democrática sin la propia historia de los partidos políticos, porque en la medida que el sistema político fue teniendo apertura aquí en México, fue cuando fueron surgiendo más y más partidos políticos. Por eso es que sus archivos tienen un valor histórico fundamental. Pero por otro lado, yéndonos hacia un momento más reciente, en el presente, consideramos que los archivos son la base de la transparencia. No puede haber transparencia y rendición de cuentas si no hay archivos. Y los archivos, déjenme decirles que muchos de ustedes sabrán, se generan en muchas temáticas de toda la información que se genera al interior de los partidos políticos, porque generalmente muchas veces se piensa que primordialmente los archivos tienen que ver con la parte financiera y económica de los partidos políticos, cosa que es cierta, pero también los archivos nos permiten documentar cómo se toman las decisiones al interior de los partidos, cómo se conforma la estructura de los propios partidos políticos, nos dan información de la militancia, de cuestiones jurídicas que deberían de ser de interés público, y por ello es que los archivos nos dan esta amplia visión temática de todo lo que sucede al interior de los propios partidos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, ¿cuál ha sido el trabajo que realiza el Instituto Nacional Demócrata en temas de archivos?
Hace unos años tuvimos el gran placer de trabajar el tema de archivos en el marco de la propia entrada en vigor de la Ley General de Archivos. Como ustedes saben, esta ley entra en vigor en 2019 y ante este contexto, el Instituto Nacional Demócrata implementó el primer diagnóstico en materia archivística para partidos políticos, un poco para conocer cuáles eran las condiciones internas que tenían los partidos para enfrentar esta nueva entrada en vigor de obligaciones que les iban a demandar a los partidos políticos, y por eso es que implementamos este diagnóstico. En términos muy generales, 3 fueron los hallazgos principales que notamos. Uno, que no todos los partidos políticos estaban en condiciones de cumplir al 100% con sus obligaciones archivísticas. 2, que había partidos que para ese momento sí cumplían con el 100% de sus obligaciones archivísticas, pero que también tenían prácticas muy particulares que podían ser un referente para el resto de partidos que no las cumplían. Y lo tercero que nos dimos cuenta con el diagnóstico es que muchas de las prácticas archivísticas que tenían los partidos políticos a nivel nacional no eran compartidas por los mismos partidos en el nivel estatal y en el nivel local. Fue que ante esta detección de áreas de oportunidad, en 2020 tuvimos un acercamiento con el Archivo General de la Nación y con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y nos organizamos entre las 3 instituciones y realizamos diferentes mesas de trabajo con partidos políticos. Y aquí quiero hacer un especial reconocimiento a las áreas técnicas de transparencia y archivos de todos los partidos políticos, porque a diferencia de lo que muchos podrían pensar, en las áreas técnicas de los partidos hay gente muy comprometida con el tema de archivos y con el tema de transparencia, que realizan una labor muy excepcional. Como parte de este esfuerzo conjunto, en 2021 logramos generar un documento que está en la siguiente diapositiva, que es una guía metodológica para el cumplimiento de las obligaciones archivísticas en partidos políticos. Esta guía, en su momento, cuando se publicó en 2021, fue un gran referente, y básicamente este documento es un paso a paso de cómo los partidos políticos pueden cumplir con sus obligaciones archivísticas. Por ahí puse el QR como por si quieren checar el documento. Ahora bien, nosotros reconocemos que el tema de gestión documental y administración de archivos es muy importante en cualquier ámbito en el que se pueda, del que podamos hablar. Pero siempre nosotros, cuando nos acercamos a los partidos políticos, les comentamos que la correcta gestión documental y administración de archivos solo es una cara de la moneda, porque para que esta información sirva, se tiene que buscar maneras creativas desde los partidos políticos para transparentar dicha información y para hacer una difusión, un poco para fortalecer el conocimiento de la ciudadanía. Por ello es que desde el NDI también publicamos un segundo documento hace algunos años, que es sobre prácticas de transparencia proactiva para partidos políticos, que es este documento que ustedes pueden ver en la pantalla. Y déjenme decirles que de los años que llevamos conociendo al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ellos realizan una labor excepcional en el seguimiento del cumplimiento de obligaciones de transparencia de los partidos políticos, y también tienen muy bien cubierta esta parte de transparencia proactiva. Por ello es que de manera complementaria nosotros desde el NDI realizamos este otro documento en donde documentamos prácticas que se siguen desde los diferentes partidos políticos de la región para difundir de manera innovadora a través de sitios web, infografías, videos y otros materiales de comunicación la diferente información que se produce al interior de los partidos políticos. A manera de cierre, quisiera reiterar que desde luego que los archivos son fundamentales por diversas razones que básicamente tienen que ver con lo que les comentaba hace un momento. No puede haber transparencia si no hay una correcta gestión documental y administración de archivos. Los archivos también coadyuvan a garantizar el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y, por supuesto, el fin último de una correcta administración de archivos es que se empodere a la ciudadanía para que tengan una mayor participación en todos los ámbitos de participación posibles. Uno de ellos son los partidos políticos, ¿no? Y finalmente, la última lámina que les quisiera mostrar
Es este esquema que nosotros publicamos en uno de nuestros documentos, en el de Transparencia Proactiva, que se llama Círculo Virtuoso de los Archivos y la Transparencia. Y este esquema siempre lo usamos cuando vamos con los partidos políticos aquí en México, porque, les soy honesto, muchas veces se piensa que el tema de transparencia y archivos es un tema para cumplir más obligaciones, un tema que suele generar pesadez, ¿no? Entonces, siempre le decimos a los partidos políticos que los archivos también tienen un valor estratégico, no solo para la ciudadanía, sino para los propios partidos. Y eso es lo que tratamos de ejemplificar en este círculo, porque siempre les mencionamos, si los partidos políticos realizan una correcta gestión y administración de archivos y posteriormente usan esa información para difundirla de manera proactiva, la ciudadanía los va a conocer mejor. Y una ciudadanía informada que conozca cómo son los partidos en su interior, posiblemente va a votar por ellos. Y entonces, si vota por ellos, se va a generar un mayor interés en ese partido político y esto a su vez va a generar que el partido tenga esta necesidad de generar más información, de difundirla proactivamente y de buscar esos canales permanentes para comunicarse con la ciudadanía. Esto en el trasfondo, por supuesto, tiene un fortalecimiento inminente de la democracia. Y ya nada más para concluir, menciono que definitivamente la transparencia y los archivos no son la panacea para todos los problemas que enfrenta el sistema partidista y el sistema democrático, pero definitivamente no podemos pensar en democracia en ninguna parte del mundo sin pensar en los archivos y la transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido César. Todavía te quedan unos minutos por si al final quisiéramos recuperar en una ronda de cierre. Y quisiera aprovechar para que, por favor, me ayuden a proyectar de nueva cuenta la guía que promocionó César en relación a archivos y partidos políticos, porque hubo una compañera acá que no alcanzó a tomarle fotografía al QR. Entonces, si me ayudan a ponerlo de nueva cuenta en pantalla, porque si hay la intención, pues que se divulgue más, ¿no? Muchísimas gracias. Lo vamos a dejar tantito ahí. Sencillamente, la reflexión de César me hace pensar justamente en tema de partidos políticos. A ver, los partidos son naturalmente, y así lo dice, los más politizados, los que quieren dejar un mayor legado, por así decirlo. Y si quieren dejar ese legado, no hay mejor manera de hacerlo que haciendo una debida gestión documental y una administración adecuada de sus archivos, dejando debidamente asentado lo que han hecho, lo que han logrado, cómo se constituyen, cómo funcionan. Entonces, es un incentivo también para aquellos que integran los partidos políticos para decirles, los archivos son importantes si además tú quieres trascender. Hay que darles una motivación adicional, ¿no? Lo importante que es justo para la justicia, para la democracia, pero sino también para que tu labor quede trascendiendo en el tiempo. Entonces, qué interesante lo que nos has compartido, querido César, el día de hoy y justo me hacía reflexionar sobre dos valores que se relacionan con la justicia y con la democracia, que son el tema, por un lado, de transparencia y rendición de cuentas, naturalmente en relación con los partidos, porque los archivos nos dan un registro histórico, un registro documental de esas acciones que llevan a cabo las instituciones, en este caso los partidos políticos, y al acceder a estos archivos, los ciudadanos y ciudadanas lo que pueden es monitorear las acciones de sus liderazgos, de esas personas que están al frente de esas instituciones, exigirles en su caso responsabilidad cuando es necesario. Esto fortalece, por supuesto, la transparencia y la rendición de cuentas. Y el otro tema sería, otro que vi relacionado, otro valor, es el de la promoción de la participación ciudadana. Porque, por supuesto, los archivos contienen información que resulta muy relevante sobre la historia, sobre la cultura, sobre las políticas públicas en determinada sociedad. Y cuando las personas pueden acceder a esta información, a las personas se les empodera para poder participar de una manera informada, que puedan participar contribuyendo al debate público, al debate social y también, ¿por qué no?, tomar desde su comunidad acciones, tener incidencia en la vida pública de su comunidad. Así que estos son los dos valores que me hizo reflexionar, mi querido César, con relación a los archivos y los partidos políticos. Ahora bien, si ustedes me lo permiten, les quiero compartir un poco de la semblanza de nuestro siguiente especialista, muy querido por mí además, mi querido maestro José Antonio Ramírez de León. Él estudió la licenciatura en Economía en la UNAM. Él cursó la especialidad de valoración documental en la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad de Montreal. Cuenta con un registro de instructor externo expedido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
y es autor de más de 50 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como de diversos ensayos y textos, entre los que destaca una colección de cuadernos metodológicos para la gestión de documentos que fue publicada precisamente por esta casa, por el INAI. Fue asesor también del AGN, del Archivo General de la Nación de Colombia, y de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos. Participó en los procesos de la emisión de la Ley de Archivos del Distrito Federal y las leyes federal y general de archivos. Fue autor también de los lineamientos generales para la organización y conservación de archivos del Distrito Federal, nuestra querida Ciudad de México. Así que sin más, José Antonio, te damos el uso de la voz. Ya sabes, hasta por 20 minutos. Si queda tiempo, lo recuperamos al final. Adelante. Muchas gracias. También agradecería, por favor, pasar la presentación que hicimos para esta ocasión. Y bueno, antes que nada, desde luego, yo quisiera agradecer por la amable invitación que nos extendieron tanto la comisionada Blanca Lilia Ibarra como la comisionada Josefina Román y nuestra querida amiga coordinadora de la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia, nuestra querida amiga Laura Lisset, con quien hemos compartido también ya varias experiencias en este campo. Yo no prometo que me sobre tiempo, al contrario, creo que me voy a tomar el tiempo de César, porque quisiera abordar algunos puntos que nos parecen sumamente importantes, ¿no? Desde luego, para nosotros, la vinculación de los archivos con estos dos aspectos particulares de la justicia y la democracia, pues se dan por una naturaleza esencial, el hecho de poder empoderar al ciudadano para que se ejerza una mejor justicia y se fortalezca la democracia. Si pasamos a la primera lámina, por favor. En este sentido, bueno, no se ve muy bien, pero yo quisiera comentar que la gestión documental en los tiempos actuales, tal y como se ejerce en los tiempos actuales, tanto en archivos físicos que se custodian, como en archivos digitales que han rebasado la época postcustodial de los archivos, se ha ampliado la diversidad de usos y usuarios de la información archivística. Ya no solo nos concentramos en los archivos como recurso informativo para fomentar estudios académicos, la investigación histórica, para que los historiadores hagan hablar a los documentos que han sido acumulados a lo largo del tiempo en las instituciones. Tampoco nos concentramos única y exclusivamente en los archivos como instrumento de trabajo. Los archivos, ustedes lo saben bien, mejor que nadie, como servidores públicos, se generan por la propia acción gubernamental para la atención de trámites, asuntos diversos, en donde el usuario principal de esos archivos es el propio funcionario y el empleado público. Hemos rebasado también este asunto, por lo que consideramos que nos hemos salido de las cuatro paredes de los archivos para concentrarnos en el entorno institucional y social en donde los archivos tienen su actuación. Y esto fue gracias justamente, entre otras cosas, a raíz o a partir de la emisión, recordaba el comisionado presidente por la mañana, a partir de la emisión de la primera ley federal de archivos, que puso el acento en la necesidad de acceder a la información de los archivos, porque justamente el ciudadano puede realmente acceder a la información cuando accede a los archivos. Esto amplió, desde luego, a otros usuarios el acceso a la información archivística. Empezamos primero con periodistas, con investigadores que estaban interesados en saber sobre todo en qué se gastaban los recursos públicos, pero también se extendió ya esta cultura en los últimos 20 años hacia el ciudadano que cada vez está más interesado en acceder a la información de lo que se hace en las instituciones públicas, de los procesos de trabajo que se llevan a efecto, de la toma de decisiones que también están involucradas detrás de los asuntos públicos. De modo pues que al ampliarse estos usos y estos usuarios de la información archivística, estamos hablando también de que la archivística ha venido evolucionando
a partir también de la incorporación de nuevas tecnologías. Estamos hablando ahora de inteligencia artificial, hemos estado hablando de digitalización de imágenes, hemos hablado en general de instrumentos que nos permitan agilizar el acceso a la información y por lo tanto hablamos también de conceptos nuevos, de conceptos diferentes como el de gobernanza de la información, que no es sino otra cosa, debe entenderse como el conjunto de procesos, de procedimientos, de herramientas que nos sirven justamente para controlar la información a la que podemos acceder. Lo cual permite, desde luego, como ya se ha dicho en las personas que me antecedieron en la palabra, en una mejor gobernabilidad democrática. Sin embargo, ahora también, y en relación con el tema de la importancia de los archivos para la justicia, pues hemos estado oyendo persistentemente la importancia que tienen los archivos para la protección de derechos humanos y derechos civiles, derechos ciudadanos. Esto, desde luego, no es nuevo, desde luego. En muchos países se ha avanzado sobre este asunto fuertemente y los archivos, sin duda alguna, constituyen un recurso esencial para la protección de esos derechos, para el combate a la impunidad, para la no repetición, para la búsqueda de la verdad. Y todo esto, pues, desde luego, nos hace ver la importancia que los archivos tienen para la justicia. Siguiente lámina, por favor. En ella yo quisiera destacar entonces que la Ley General de Archivos, que cumple ahora el próximo 15 de junio, varios años de haber sido de su entrada en vigor, nos abre una nueva agenda de trabajo para los archivos, porque en ella se establecen un conjunto de disposiciones que nos hacen ver que la actividad archivística contemporánea es, ante todo, una actividad multidisciplinaria, una actividad que debe ser colaborativa, en donde no solamente el personal de archivos se encargue de la función técnica de los archivos, sino que dialogue creativa y eficazmente con los productores y usuarios de la información, los propios funcionarios públicos, los altos niveles de las organizaciones. Nos ha demostrado la Ley General de Archivos, patentiza que la debida organización de archivos debe ser integral y sistémica, por llamarla de alguna manera. Integral porque ya no se ocupa solamente de la descripción de archivos o del ejercicio de una clasificación archivística o de elaborar inventarios de documentación, sino que debe ocuparse de todos los procesos técnicos que se llevan a cabo a lo largo del ciclo vital de los documentos, procesos que son esenciales para poder favorecer el acceso a la información. Y en este sentido, también que toda esta acción, toda esta gestión documental se lleve a cabo al interior de sistemas. En principio, los sistemas institucionales de archivo, que a su vez están vinculados con los sistemas locales o el Sistema Nacional de Archivos. En esta, colaboración, en esta actividad colaborativa que es indispensable para poder realmente saber que los archivos tienen una importancia, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista del fortalecimiento de la justicia y la democracia. La actividad archivística, como ya se dijo, es transversal. La gestión documental es transversal porque afecta a todos los procesos, a todas las funciones, a todas las instituciones que gestionan documentos, que gestionan información y tiene que ver en la resolución de todos estos asuntos. Entender el carácter transversal de la gestión de documentos es, por lo tanto, indispensable. Necesitamos aprovechar los recursos de la información y, desde luego, la tecnología. Pero la tecnología incorporada a los archivos de una manera racional, de una manera ordenada, de una manera planificada. No como ha ocurrido frecuentemente, como producto de una moda o como producto de una necesidad coyuntural. Es necesario planificar esta acción y, por lo tanto, generar una nueva cultura archivística a la que nos invita también la Ley General de Archivos. Siguiente lámina, por favor. De este modo, nosotros pensamos que los archivos son cruciales, como ya también los que me antecedieron en la palabra con mayor autoridad que la mía, en la procuración y la impartición de justicia. Los archivos son aliados naturales de los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, para ejercer una justicia pronta y expedita. Los archivos, desde luego, son también importantes para garantizar la seguridad jurídica del justiciable, para que se busque la verdad. Son un aliado indiscutible, porque sin información
no puede realmente pensarse en la posibilidad de ejercer justicia. Todos los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad, todos ellos muy penosos y muy dramáticos, como por ejemplo el asunto de los 43 estudiantes de Guerrero, o en el pasado el movimiento estudiantil del 68 y del 71, que ayer conmemoramos, todos ellos son, desde luego, la posibilidad de reconocerlos para la no repetición de los mismos a partir de la información que está contenida en los archivos. Los archivos contribuyen entonces a las obligaciones del Estado porque protegen derechos humanos y civiles, promueven una cultura de transparencia en oposición a la impunidad que nos ha caracterizado muchas veces y que afecta mucho el curso normal de la democracia. Son importantes para la resolución de disputas legales. En este aspecto quiero destacar justamente que los archivos no solo son para las grandes políticas nacionales, sino para la disputa que entre los ciudadanos y el Estado frecuentemente se lleva a cabo o entre los propios ciudadanos. Para que los procesos jurisdiccionales sean expeditos, a nosotros nos parece que en ese aspecto esta obligación del Estado puede ya realmente ejercerse con la debida organización, difusión y uso de los archivos. Y todo esto genera, como lo decía nuestro amigo Nelson Pulido hoy en su brillante conferencia, generar una confianza ciudadana. En este aspecto es importante evitar la dilación en la solución de los muy sensibles asuntos jurídicos, generar políticas de protección de derechos, coadyuvar en la formulación de acciones encaminadas a la sensibilización y a la ampliación de los valores de la verdad, la justicia, en la que el ciudadano, si realmente queremos empoderarlo, debe participar. Siguiente lámina, por favor. Resumiendo entonces, pues pensamos ciertamente que los archivos son cruciales para la procuración y la impartición de justicia. Y como lo decimos en esta lámina, la posibilidad de ejercer justicia y reparación es directamente proporcional a la capacidad de obtener informaciones documentadas, analizarlas, protegerlas y utilizarlas en primera instancia como información probatoria y testimonial. Los archivos son también, y gracias a eso, gracias al fortalecimiento de la justicia, también un elemento esencial para fortalecer la democracia en la que vivimos. Los archivos y democracia tienen una relación natural, por así llamarla. Los archivos son producto de la acción pública, ¿sí? La propia existencia de los archivos nacionales, como el Archivo General de la Nación, no obedeció a construir una memoria, obedeció a tener una herramienta, un instrumento eficaz, un mecanismo que pudiera controlar la información que se venía produciendo en la época del virreinato, en la época colonial. Eso le dio origen, pero esto nos revela que los archivos siempre son producto de la acción gubernamental y por lo tanto, antes que ser historia, son una herramienta de trabajo sumamente importante para el ejercicio de la democracia. Los archivos se producen entonces como resultado de la acción gubernamental, son un plasma inteligente de esta y sus usos en la información, de la información que contienen fortalecen la capacidad de respuesta, como ha dicho Karl Deutsch, un politólogo checoslovaco que ya falleció, que decía, son los nervios de gobierno, decía él, la información son los nervios de gobierno de las administraciones porque permiten la capacidad de respuesta organizada del Estado ante la sociedad. En los tiempos actuales, la gobernanza de la información, que refiere a las capacidades de las instituciones para organizar, gestionar y usar de forma eficiente la información, es un requisito indispensable, porque hemos arribado ya a la época postcustodial de los archivos, generamos información digital, tenemos muchas dificultades en la generación y en el control archivístico de esta información y por lo tanto tenemos que poner atención a estos aspectos de gobernanza de la información para fortalecer a su vez, como ya se decía, la gobernabilidad democrática. Bien, siguiente lámina, por favor. Para ir concluyendo, yo menciono lo siguiente. ¿Pueden los archivos contribuir realmente al fortalecimiento de la democracia y de la justicia por extensión? Y repetiríamos una verdad de perogrullo. Sí pueden, siempre que estén bien organizados, ¿verdad? Y aquí, en este caso, pues me remito justamente a pensar
si realmente los archivos de nuestros sujetos obligados están bien organizados, si el tratamiento que se le ha dado a la información a lo largo de su ciclo de vida permite justamente ejercer la función archivística con calidad. Si a partir de los archivos puede construirse la memoria histórica de las instituciones. Esto quiero asentarlo muy claramente porque más allá de lo que nos recordaba la maestra Mireya, que ha habido poca atención en los archivos históricos, yo quiero recordar un dato que doy normalmente en los cursos de capacitación que yo brindo como parte de mis actividades de consultoría. Normalmente en la administración pública central, ¿sí?, la administración pública federal mexicana centralizada, ¿sí?, solo hay 5 o 6 archivos históricos formalmente establecidos, ¿sí? Las demás dependencias públicas no tienen archivo histórico formalmente establecido. Como recordaba la propia maestra, probablemente esos archivos históricos estén en los archivos de concentración o ya se hayan perdido, ¿verdad? Porque hemos tenido el descuido de no organizar, no difundir y no permitir el acceso a los archivos históricos. No es lo mismo tener papeles viejos que tener archivos históricos. En este caso, entonces, debemos poner mucha atención en la posibilidad, y qué bueno que después de esta sesión vendrá la presentación del Archivo General de la Nación sobre los protocolos para la recuperación de la memoria. Son los archivos importantes para la democracia si permiten a los ciudadanos supervisar las acciones de gobierno, como ya se ha dicho, a partir de los mecanismos y las políticas de rendición de cuentas. También son importantes si su uso permite el diseño y puesta en marcha de políticas públicas y de gobierno. Es muy importante esto, que se tomen las referencias históricas, no solo para estudiarlas académicamente, sino para generar políticas públicas, por ejemplo, en el caso de la justicia, para generar jurisprudencia, entre otras cosas, ¿no? Si la disponibilidad y accesibilidad a los archivos promueve la participación ciudadana en los procesos democráticos. Esto es algo que muchas veces nosotros pensamos que todavía el ciudadano, como antes el servidor público, no tenía mucha idea de cuál era la importancia, la utilidad que podían darle los archivos a su vida cotidiana. Consecuentemente, entonces, creo que los archivos sí pueden contribuir a la democracia, pueden contribuir a la justicia, pueden empoderar al ciudadano sin ninguna duda, siempre que, siguiente lámina, por favor, bueno, esa lámina estamos bien, en esta lámina, se superen algunos obstáculos que ustedes mejor que nosotros conocen. Primero que nada, la secular austeridad de los archivos, ¿sí? Nosotros no vivimos en austeridad a partir de la austeridad republicana. Los archivos llevan décadas en austeridad, ¿sí? Y ese es un obstáculo que debemos superar, porque si no, aunque tengamos una perfecta ley general de archivos, pues en realidad nos estamos vendiendo un cuento si no invertimos en los archivos públicos mexicanos. La inversión no planificada de recursos operativos es algo que es una barrera más que debemos también superar, puesto que en la actualidad se invierten muchos recursos, pero se le echa dinero bueno al malo. Se hacen programas de digitalización muy ambiciosos, mientras que el archivo de junto no tiene ni cajas para operar. Muchas veces cometemos la barbarie, porque es una barbarie, de contratar empresas privadas de almacenamiento de archivos, con lo cual estamos entregando información pública a una institución privada con todos los riesgos jurídicos que eso implica, más allá de los costos que esto representa. La incorporación desordenada de tecnología. Ya estamos hablando de inteligencia artificial. Ahora, ¿podemos realmente utilizar la inteligencia artificial en los archivos? ¿Podemos encontrar aplicaciones? Sí, siempre que esa información esté debidamente sistematizada y automatizada antes de tener la posibilidad de incorporar esta tecnología que es muy útil. El cumplimiento, y también tenemos que superar la barrera muy común de dar solo cumplimiento formal al marco jurídico regulatorio de los archivos. Como que todo el mundo ha tomado las disposiciones de la Ley General de Archivos, por ejemplo, el hecho de tener un catálogo de disposición documental o un cuadro general de clasificación, colgarlo de la página web de las instituciones y ahí se ve muy bonito, y no lo utilizamos en la práctica cotidiana. Eso debemos superarlo y desde luego atender, por lo que veo el Archivo General de la Nación lo está haciendo, a la necesidad de instrumentalizar la Ley General de Archivos, generando normatividad secundaria, como la que nos van a presentar o la presentaron el viernes pasado. La profesionalización del personal de archivos y de sus usuarios,
productores y usuarios institucionales y propiciar su permanente colaboración. Otra barrera, la promoción permanente de cultura archivística y combatir la resistencia a los cambios. Y finalmente, identificar canales de comunicación con la ciudadanía de cara a la mejora de los sistemas de gestión de documentos y propiciar su participación en el desarrollo de los mismos. Como lo han hecho entre otros países, entre otros, quizá Nelson nos puede hablar un poco acerca de esto, en Colombia se ha hecho un esfuerzo importantísimo para vincular a los ciudadanos con los archivos. A manera de conclusión, siguiente es última lámina, los archivos gubernamentales son entonces esenciales para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la preservación de la historia, la protección de los derechos, el desarrollo de políticas informadas, la continuidad administrativa, muy necesaria ahorita en estos tiempos, y la participación ciudadana. Su gestión adecuada y acceso abierto son pilares fundamentales para el funcionamiento saludable de la justicia y la democracia. No quisiera terminar mi intervención sin señalar mi amplio reconocimiento y mi solidaridad a este instituto y a los institutos de transparencia que hoy viven una etapa crucial de su vida. Muchas gracias. Y para prueba acaba de sonar mi teléfono celular, puntualidad inglesa. No sé cuántas veces el maestro José Antonio había ensayado la presentación del día de hoy, pero fue impecable con el uso y el manejo del tiempo. Muchas gracias, querido maestro, porque además se tardó 40 minutos, rebajó bastante y lo hizo muy bien, un trabajo de síntesis impresionante. Maestro, muchísimas gracias por compartirnos tanto. Retador, al igual que fue retador leer la presentación y que todos y todas queremos esa presentación porque la letra estaba muy chiquita. De verdad que me sentía yo, dije, no, ya estoy empezando a dudar de mi vista, pero lo que sí es que retador también el mensaje que nos deja el maestro José Antonio, ya fuera de broma. Aquí ya vemos comisionadas y comisionados del Sistema Nacional de Transparencia, algunos ya han sido mencionados, como precisamente Campeche, como Guerrero, que está aquí presente, pero otros comisionados que se han incorporado, por ejemplo, como el comisionado a quien saludo con mucho gusto, a Javier Díez de Coahuila, como a Citlali Gómez de Morelos, como a Areli Navarrete de Michoacán, como al comisionado Gustavo Parra del Estado de México, que estamos comprometidos justo con librar esos obstáculos de la mano de ustedes, de quienes conocen la materia, de quienes trabajan el día a día con los archivos, para darle esa relevancia, esa visibilidad, para también buscar dotarle de recursos, para dotarle del andamiaje jurídico adecuado, dependiendo de la entidad. Entonces, estamos todas y todos en esta ruta. Y bueno, a propósito de las reflexiones que hizo el maestro José Antonio, justamente mencionó una de ellos, uno de los valores que también se asocian directamente con los archivos en su relación con la justicia y con la democracia. Y uno de esos valores es precisamente la protección de los derechos humanos. Hablabas de la verdad, maestro. Los archivos pueden documentar, por ejemplo, violaciones graves a los derechos humanos, actos de injusticia social, y al preservar y proporcionar acceso a este tipo de registros, los archivos nos sirven como herramientas para la verdad, herramientas para la justicia, pero también herramientas para la reconciliación social. Reconciliación entre las sociedades que han experimentado conflictos, que han sufrido violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Entonces, un tercer valor que encontramos a partir de las reflexiones de César y de José Antonio. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a dar paso a una participación más de mi queridísima maestra Cecilia Elizabeth Nila García, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Ella cuenta con una trayectoria profesional de más de 23 años en la Administración Pública Estatal de Guanajuato en distintas dependencias públicas. Tan solo por mencionarles algunas de ellas está la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Contraloría de la Universidad de Guanajuato, la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo y Archivo General del Estado. Del 16 de marzo de 2018 al 15 de marzo del 22, fungió como directora de Archivo de Trámite de la Dirección General del Archivo General del Poder Ejecutivo, y del 16 de marzo del 22 al 13 de julio de 2023 fungió como directora general del Archivo General del Poder Ejecutivo. Del 14 de julio del 23 a la fecha, se desempeña como titular de Archivo General del Estado de Guanajuato. Ha impartido múltiples charlas y cursos a instituciones públicas y privadas también en temas de administración y gestión documental,
dirigidas a estudiantes, a servidores públicos y a personas coordinadoras de archivo, responsables de archivo de trámite y archivo de concentración y archivos históricos. Yo creo que la puntualidad del maestro José Antonio va a ser casi imbatible, pero invitamos a la maestra a darnos una reflexión por a lo mucho 20 minutos. Adelante, maestra. Muchas gracias, comisionada Lisset. En primer lugar, un gusto estar con todos ustedes el día de hoy, gusto con aquellos que están en la transmisión virtual y que se conectan a nuestras redes. Para mí es un honor estar en este panel. Agradezco infinitamente la invitación de la comisionada Blanca, de la comisionada Josefina, de estar acompañada en este panel pues, de expertos que me antecedieron y que sin duda alguna ponen justamente varios valores, varias preocupaciones, pero también grandes retos para los archivistas en esta nueva tarea que es pues, constituir y consolidar los sistemas institucionales de archivo. Por lo cual, antecediendo el maestro Antonio, una excelente cátedra de gestión documental, las puntualizaciones perfectas que debe contener, la verdad es que no me detendría en ello. Me gustaría puntualizar solamente en 3 rubros mi participación y cerrar desde Guanajuato cómo estamos haciendo justamente para contribuir a esta justicia, a esta democracia y también para enaltecer la función tanto de los archivistas como también empoderar a los archivos. Yo creo que esa es la finalidad de estar conmemorando año con año este día y que sin duda alguna no puede pasar desapercibido. Es nuestra gran tarea el que estas acciones nos sensibilicen en el tema, pero siempre tengan presente la importancia de por qué estamos los archivistas todos los días haciendo tareas desde una oficina, desde un archivo, desde una trinchera pública. En primer lugar, a mí me gustaría empezar porque el panel es Archivos para la Justicia y Democracia, diciendo que los archivos son constitutivos de sociedades democráticas consolidadas. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando un sistema institucional funciona perfecto en un sujeto obligado, por sí, democráticamente, cualquier ciudadano puede ejercer esa democracia. La democracia entendida no solamente desde un voto, como bien lo señala y sumamente importante, a través de un pronunciamiento de una votación de elección, sino que el ciudadano hace democracia al consolidarse como ciudadano y peticionar a la autoridad lo que le sea conveniente. Entonces, a mí me gustaría partir desde ese punto, en cuando un ciudadano llega a nuestras oficinas o a las de cualquier servicio público y empieza a solicitar cualquier trámite administrativo. Lo primero es, los ciudadanos tenemos derecho a pedir información, pero a pedir también información del trámite que yo he formulado. Si estos archivos están consolidados, si un sistema institucional de archivo es sólido, si lo tenemos debidamente conformado como establece la Ley General de Archivos, en nada se inhibe la acción democrática de un ciudadano. Entonces, yo creo que partiendo de ese punto, la primera responsabilidad de todos los sujetos obligados del país y que sin duda alguna los órganos garantes impulsan, nos acompañan, nos alientan a continuar con esta gran labor que pareciera que no es visible, pero sí tan trascendente, es contar con una organización documental como lo mandata la norma. Y sin duda, en ello nos permitirá garantizar la accesibilidad a la información, la no clasificación por clasificar la información, evitar tantos recursos que tiene que solicitar el ciudadano porque la autoridad no le pone a disposición la información. Creo que tenemos que romper paradigmas de estar generando gestión documental desde un punto de vista de autoridad. Tenemos que generar gestión documental desde el punto de vista del ciudadano, abrirnos de estas plataformas de gobiernos abiertos, transversales, de la gobernabilidad y de la buena gobernanza política. Porque si entonces, desde que se genera la documentación, desde que se produce día a día en nuestras oficinas, lo hacemos visualizando en que el ciudadano tiene derecho a, entonces empezamos a romper el paradigma y ni siquiera llegaremos a una clasificación de información. La accesibilidad, esta no clasificación de información solo por decir o argumentar algún sentido de seguridad de la información, alguna causal de reserva, pues nos permite entonces garantizar derechos humanos. Y los derechos humanos, sin duda, es lo que todos los días nos mueve a todos los que estamos en este foro y allá afuera a pronunciarnos respecto a un sí o un no de autoridad. A cualquier cuestión que pudiera parecer lo más normal, pero todos los días ejercemos derechos, desde que voy a sacar una licencia, desde que voy a realizar una solicitud de un acta de nacimiento, desde que yo entero en mi oficina respecto a mi función pública, de tal manera que considero que nuestras autoridades debemos estar dispuestas a rendir cuentas de nuestro hacer y de nuestro quehacer. Pero aparte de ello,
esto coadyuva a que se empiece a conformar y consolidar la memoria institucional. Esto que decía bien el maestro Antonio estamos preocupados por resguardar una memoria que han pasado décadas enteras, cientos de años, y que tenemos que resguardar de una manera adecuada para transitarla por el ciclo vital de un archivo de trámite a uno de concentración y luego de concentración a uno histórico. Pero ¿qué pasa con lo que generamos día a día? La preservación documental, la conservación documental se tiene que realizar desde cada día en cada una de nuestras oficinas. Desde ahí empieza este paradigma de que yo tengo que preservar lo que en un futuro va a ser memoria, pero ahora lo estoy creando, ahora lo estoy produciendo, y entonces en mi obligación está justamente el dotar de historia a mi comunidad, a mi localidad, a mi nación y a mi país. Es importante que evitemos que a las personas interesadas tenga que pasar tantos obstáculos para acceder a la información. Es tan desgastante que para un trámite de salud tengamos que pedir 3 o 4 veces a una institución pública que me haga llegar de una diagnóstico médico respecto a mi salud. Ha sido un gran parteaguas la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, que sin duda ha abierto canales para que efectivamente esta situación se consolide, pero yo creo que nos falta mucho, porque existen archivos, pero no están debidamente consolidados ni organizados. ¿Por qué? Por falta de recursos, por falta de personal especializado en materia archivística, que no es cosa menor, y que entonces nos enfrentamos a un tema que más bien debería de ser un enfoque transversal. Tenemos que pensar en la gestión documental justamente como aquella materia que se interrelaciona con las demás y permite que las otras se puedan cumplir, pero también que ejerzamos los derechos a través de ella. Mi segundo punto sería el poder consolidar una política nacional en materia de archivos. Si bien el Archivo General de la Nación se ha volcado en las últimas 2 anualidades ya a generar la PONAGEDA, que es una política nacional en materia de archivos, esta política apenas empezó por un diagnóstico, el empezar a tocar las puertas, pero una política nacional en materia de archivos no puede estar sujeta a un cambio de administración ni a un cambio político. Entonces, yo creo que el gran éxito de una buena gestión documental y de una buena instrumentación documental en las instituciones es que no porque por un cambio político, por un cambio de un cargo público, vaya a truncarse la política nacional en materia de archivos. Desde mi punto de vista ideal como archivista, ¿cómo me gustaría ver una política nacional? Me gustaría ver una política con bases sólidas y con principios muy homogéneos. El gran problema de los archivistas es que entonces pensamos que esta institución a la que yo represento organiza de esta manera el archivo, y entonces me voy al INAI y el INAI organiza diferente su archivo, y me voy al Instituto Electoral y organiza diferente el archivo. El fin último de la Ley General de Archivos es justamente la homologación de los archivos. Está plasmado así desde la exposición de motivos y parece que se nos ha olvidado. Parece que estamos a marchas forzadas tratando de innovar en materia archivística cuando los principios y bases no están consolidados, cuando efectivamente no tiene por qué haber una diferencia en cómo organiza sus documentos una institución a otra. Aplicamos procesos técnicos archivísticos por igual: clasificación, descripción, elaborar nuestros inventarios documentales. ¿Qué cambia? Nada. Cambian de repente las ideas, las cabezas y las posiciones. Entonces, en un punto primario, esta política ideal, desde mi punto de vista, tendría que tener una consolidación de principios y bases, pero desdobladas a una práctica. Es necesaria, muy necesaria, legislación secundaria en materia de archivos. Un aplauso y un gran esfuerzo. El INAI estuvo en mesas en donde estuvimos bastantes meses consolidando un paquete junto con el AGN para que se tuviera un primer saque normativo. Pero tenemos una ley de archivos que cobra vigencia desde el 2019, y ¿cuántos años después tenemos un cómo se hace? Y entonces, cuando le decimos a los archivistas, organiza, y les entregamos un cargo, y entonces tienes 3 bodegas llenas de miles de cajas de archivo. Lo primero que nos preguntan es, ¿qué haces? Ahí está la ley. Ajá, pero la ley no me dice qué es clasificar. La ley no me dice cómo es elaborar un cuadro general de clasificación, no me dice cómo elaborar un inventario. Es más, no sé ni qué es un inventario, no conozco un formato así.
Por lo cual, vale mucho la pena que entonces, en este segundo punto de la política, sería justamente que los archivistas cuenten con esta consolidación y este acompañamiento de asesoría, de estas capacitaciones que bien hacen los órganos garantes y que impulsan continuamente una profesionalización, pero me parece que tendríamos que consolidar una cultura archivística. Es decir, que todos entendamos que los archivos son prioritarios, urgentes e importantes. ¿Y desde dónde viene esta consolidación mental de la importancia de los archivos, de los titulares, de los sujetos obligados? Y la verdad, valdría mucho la pena, y a mí muchas ocasiones cuando tengo talleres o pláticas, lo primero que me dicen, oiga, licenciada, ¿y lo pudiera comentar usted con mi titular? Sí, con gusto. Esa es la gran tarea que hemos hecho y un poquito les voy a platicar. Es tocar puertas, ese tocar puertas porque los archivos son llaves a la memoria, a la verdad y a la historia. Y entonces tocar puertas va a tener que ser necesario o obligado para que podamos consolidar esta ruta crítica. ¿Qué pasa también? Esta política tiene que reivindicar el papel de los archivistas, que se quiten etiquetas, estereotipos marcados respecto a quién es el archivista. Si yo les pudiera platicar desde mi experiencia personal, en la materia en la que más he estudiado en toda mi vida y mi trayectoria profesional son los archivos. Es una materia muy técnica, es una materia que requiere profesionalización, es una materia que requiere acompañamiento y requiere práctica. Entonces, es una tarea de todos los días, cuando cada sujeto obligado tiene un tema diferente por abordar y entonces un paradigma por romper. ¿Qué sería también parte de esta buena política? Que tengamos pilares fundamentales de gobiernos abiertos. Eso es indispensable. El pensar en esta política pública con un sesgo o con un hilo que no permita allegarse a la información, nos seguirá gestando esta gran problemática. Pero la verdad es que la ciudadanía es el mejor elemento para promover esta política. Sin duda alguna, pueden ser aquellos que nos hagan romper los paradigmas y tenemos que innovar. Los archivistas tenemos que innovar, pero innovar no en el sentido, como bien lo puntualizaba y estoy muy de acuerdo, no crecer al área tecnológica por crecer, no de rápido y no así, cuando en los archivos el punto A, B, C no están bien consolidados. Creo que el innovar tiene que empezar también en cómo acerca la información pública al ciudadano. Y yo pensaría que la innovación en primer lugar es inclusión, porque el archivo está en diferentes soportes, imágenes, videos. ¿Todos los ciudadanos podemos acceder de la misma manera a los archivos? Esa sería mi primera pregunta y la respuesta es no. Y veo a varios compañeros que están de acuerdo conmigo y no es así. Lo primero que tenemos que garantizar es que yo que tengo el archivo, que lo organizo, que lo tengo a disposición de la ciudadanía pueda acceder a él. Y gran reto, no es cosa menor, hay que innovarnos, hay que visualizar el cómo acercamos estos servicios y estos fondos públicos documentales a nuestros ciudadanos. Un tercer punto que me parece importante abordar es preservar, resguardar y conservar la memoria histórica. Es bastante triste ver tantos archivos tan valiosos que están en cajas, en bodegas, en sanitarios, en aquellos almacenes donde ya no tengo nada donde ponerlo y entonces está ahí. Porque justamente estamos perdiendo la historia. Estamos perdiendo esta memoria institucional y no me dejarán mentir cuando hay extinción, fusión de instituciones públicas y entonces vienen auditorías después y es ¿quién se quedó el archivo? ¿Dónde está? Oye, pero si fue materia de entrega-recepción, así como entregaste el vehículo, ¿por qué no entregaste los archivos? Y entonces tiene que venir un parámetro de también inclusionar en estos puntos con los órganos internos de control. Son los vigilantes de una entrega en que de todo, de tu archivo, de tus bienes, de los muebles, inmuebles, del patrimonio en general. Y entonces el gran reto es saber describir los archivos históricos. ¿Qué tengo en un archivo histórico? Porque si bien estos 4, 5, 6, 10 archivos históricos, si hacemos un diagnóstico, pocos, diría ni siquiera el Archivo General de la Nación, tiene un inventario completo de qué tiene, de qué edad del documento, en qué etapa, de qué asunto está clasificado, está descrito. Entonces viene un gran reto
en donde la ley de archivos se aplica de manera retroactiva. Y en ese 8º y 9º transitorio donde dice aquello que esté en un archivo de concentración y que no se le hayan aplicado los procesos técnicos archivísticos, aplícalos. Y que pasen los archivos históricos por igual. Entonces, lo primero me parece que es saber qué tengo, dimensionar dónde está, qué tengo, de qué periodos lo tengo y empezar a visualizar que aquella información pueda constituir la memoria de alguna nación, país. A través de cómo se preserva la memoria. Se preserva la memoria, me parece ya algo muy importante, con medidas de conservación, con la restauración documental, pero también creo que con la difusión y la divulgación. Así preservamos la memoria, así hacemos que nuestras generaciones conozcan. Una ciudadanía, y bien los grandes especialistas que me han antecedido lo han dicho de manera muy clara, aquello que no conocemos no lo vamos a defender. Y aquello que no conocemos jamás lo vamos a rescatar ni lo vamos a preservar, mucho menos valorar. Si nosotros valoramos nuestra historia y valoramos nuestra memoria es porque la conocemos. Muchas de las ocasiones tenemos grandes documentos súper valiosos, pero realmente no los conocemos. Y los archivos estamos obligados a dar a conocer la historia. En muchas de las ocasiones, estas grandes joyas no cobran ninguna razón, en absoluto, mientras el ciudadano no las conozca. Entonces, el gran reto es difúndelo, difunde tu patrimonio, ponlo a disposición de la ciudadanía para que lo conozca. Y hay ya una plataforma electrónica impulsada por el Archivo General de la Nación, que es Memórica, a través de cual todos los archivos del país podemos difundir a nivel nacional e internacional nuestros acervos patrimoniales. Algo que me parece sumamente importante. ¿Y qué recuerdas, no? Que es que la memoria es recordar, y lo importante no es de manera específica cómo pasó, es que te da cuenta de lo que sucedió y cómo puedes saber de ello. Creo que un gran reto para esta memoria histórica es eliminar algunas muy malas prácticas, la destrucción descontrolada, y que pasa siempre en los cambios de administración. Ya no sé, no importa, es un documento viejo, no sirve y entonces se va. Ese es uno de los grandes retos para preservar la memoria, el evitar una destrucción fuera de la norma, porque la norma ya establece un proceso de valoración y obviamente de exposición final. Que también que los documentos no se desclasifican. Y entonces transitamos tratando de buscar pretextos de cómo no poner a disposición la información que ya fue clasificada y que venció todo término legal. Falsificación de datos. Cuando yo no tengo una buena organización documental y me piden alguna información, tengo que rendir una auditoría o tengo que dar un informe y no encuentro el archivo, ¿qué pasa? Falsificamos datos. Y entonces la trascendencia es que desinformamos a la ciudadanía, porque el descontrol documental genera también vulneración de derechos. Desde ese punto de vista, tratamos de abocarnos a lo primario, pero resulta que el tema es de hace 10 años y no encontramos el archivo. Y brindamos información completa, alegando inexistencias de información, que la verdad es que creo que tenemos algún área de oportunidad en la ley, porque el solo decir que no lo tengo y que lo busqué 10 veces, para mí no sería suficiente. A menos de que tengas un dictamen de baja documental o una acta ante la Fiscalía de una destrucción o un siniestro extraordinario donde se perdió la información. La discrecionalidad del acceso a los documentos. Y eso va relacionado con el servidor público. Porque entonces de repente hay personas que son servidoras públicas proactivas que visualizan el cómo sí brindar el acceso a la información, pero vemos otros servidores públicos que no queremos dar la información porque me cuesta ir al archivo a buscar el expediente y entonces le digo al ciudadano que mejor mañana venga y se lo entrego. Eso es algo que tiene que ser desde el punto de ética y profesional de aquellos que resguardan los acervos documentales. Y la verdad es que ¿qué pasa con Guanajuato? El gran ejercicio que hemos hecho en los últimos 2 años es que la verdad estamos muy preocupados y ocupados no solo por la buena gestión documental. Guanajuato es de los pocos estados a nivel nacional que ya está consolidado con un archivo general del estado, ya tenemos un organismo desconcentrado, no sectorizado del Poder Ejecutivo, tenemos presupuesto, tenemos autonomía, realizamos gestiones de verificación a los sujetos obligados de Guanajuato desde un archivo
archivo de trámite, es decir, los tenemos a la vista a través de especialistas para verificar que desde las oficinas públicas se esté generando gestión documental. Sigue obviamente un archivo de concentración, damos medidas, tenemos protocolos, abrimos canales de profesionalización y de capacitación, pero creo que sin duda hay un punto que nos falta en Guanajuato respecto a esta profesionalización. Nos falta la certificación. El que un servidor público lo allegues a 20,000 cursos, pero no tengan reconocimiento oficial de una certificación, permite que continuamente te roten al personal. Y entonces esta capacitación, esta introyección, esta aplicación de recurso para la especialización se pierde. ¿Qué hacemos también? Tenemos un gran archivo histórico. Cuando gusten ir a Guanajuato Capital, ahí los esperamos. Creo que ya sonó aquí el tiempo. Pero hacemos, sí, resguardo, conservación y difusión de nuestro patrimonio documental del Estado. Recientemente acabamos de cumplir 200 años y es de la data de la que tenemos nuestros archivos debidamente conservados. Cuando gusten, ahí estamos a la orden. Gracias. Qué placer una y otra vez escucharte, querida maestra Cecilia. De verdad que es tan importante también la perspectiva, la visión desde lo local, porque por supuesto siempre se empuja desde diversas instituciones en el ámbito federal, pero tenemos, así como hay algunas experiencias que por supuesto tienen que remontar, que tienen áreas de oportunidad en el ámbito local, que tenemos que escuchar, también hay experiencias muy buenas que se vuelven modelo de exportación para otras entidades. Así que muy agradecida con Cecilia, y déjenme decirles que yo ahí encuentro además dos valores. Y hablaba justamente de la preservación de la memoria, y quiero referir justo a la preservación de la memoria colectiva como otro de los valores asociados a los archivos y que tienen relación con la justicia, que tienen relación con la democracia, porque los archivos son justamente depositarios de esta memoria colectiva de una sociedad. Y preservar esos documentos, esas fotografías, esas grabaciones, esos registros históricos, de esa manera los archivos aseguran que haya una preservación de esas experiencias, de las contribuciones de distintas generaciones del pasado, para que sean recordadas, para que sean valoradas. Importante esa promoción de la cual hablaba la maestra justamente, porque esa es la manera en la que podemos promover una sociedad democrática que verdaderamente reconozca y que también aprenda de su pasado. Y en ese mismo sentido, otro valor, y que va ligado muy de la mano, el de la promoción de la igualdad y la inclusión. ¿Y por qué este valor? Porque justamente los archivos pueden documentar la historia y la experiencia de aquellos grupos marginados, grupos subrepresentados en la sociedad. Y al dar acceso a este tipo de registros, los archivos pueden ayudar a corregir esas narrativas que a veces están mal colocadas, esas narrativas históricas sesgadas, y promover de alguna manera la igualdad, la inclusión de estos grupos, reconocerles y celebrar esa diversidad también de la experiencia humana. Entonces, retomo estos últimos dos valores y con ello estos 5 valores. Creo que me comentaban que justamente vamos presionados en tiempo, aunque ustedes lo han hecho de manera magistral y les agradecemos todas y todos. Así que nos vamos a quedar sencillamente con ver si hay alguna pregunta. Ya no vamos a hacer esta última ronda, pero no sé si hay alguna última pregunta, una pregunta del público que quieran compartir para estos extraordinarios panelistas el día de hoy. En su caso, sencillamente yo quiero hacer una reflexión sobre que el papel fundamental que desempeñan estos archivos en la promoción de la justicia y la democracia. ¿Por qué? Porque facilitan transparencia, porque facilitan la protección de los derechos humanos, porque fomentan la participación ciudadana en distintas expresiones, porque ayudan a la preservación de la memoria colectiva, a la promoción de la igualdad y de la inclusión. Y es fundamental invertir justamente en la preservación, hay que invertirle. Hay una frase en inglés que dice "Put your money where your mouth is". Si nos estamos llenando la boca diciendo que los archivos son importantes, luego entonces hay que poner recursos de distinta naturaleza ahí, en la materia archivística. ¿Para qué? Para lograr esa preservación, para lograr el adecuado acceso a los archivos como parte de esfuerzos más amplios para fortalecer las instituciones democráticas y promover una sociedad justa y equitativa. Y finalmente, recordar que esta visión patrimonialista del Estado, que afortunadamente poco a poco se ha ido diluyendo, de llevarse el escritorio, de llevarse desde las plumas y las hojas, ¿no?, de la impresora, que poco a poco, insisto, se ha ido diluyendo, que todavía permea en la parte subnacional, pues lamentablemente existe aún
en la parte de la visión patrimonialista de la información, y que esa información creen que es suya por haberla generado, y que nosotros, ustedes que están en la línea de fuego, en el trabajo del día a día con los archivos, saben que no pertenece ni a ellos ni a los de antes, que ustedes, y decía un gran amigo mío, gran conocedor de la materia archivística, que justamente los archivistas son las personas que deberían, que son las que más conocen las entrañas institucionales. Son ustedes a los que deberíamos de abocarnos a que permanezcan, a dar las condiciones para que permanezcan. Y por eso seguir invitando, porque en la comisión afortunadamente estamos a un paso, ya estamos en esas gestiones en la Comisión de Archivos y Gestión Documental para integrar, ya vamos a hacer por primera vez en la historia, las 32 entidades de la República más el INAI van a estar representados en la Comisión de Archivos y Gestión Documental. Hoy son 31 más el INAI y ya estamos justamente en las gestiones del 32. ¿Y por qué? Porque tenemos que trabajar todas y todos ahora en una pedagogía, pero de la pedagogía archivística, porque a quien tenemos que hacer llegar el mensaje, y que agradezco mucho que estén ustedes, pero no siempre es a nosotros, es a las autoridades. Y tenemos que hacer que entiendan de la manera más sencilla y didáctica posible cuál es la importancia de los archivos y por qué dedicarles atención, tiempo, esfuerzo y dinero es relevante. Y esa batalla la vamos a librar de la mano de todas y todos ustedes y de la mano de grandes amigos y especialistas como Cecilia, como César, como José Antonio, que el día de hoy nos acompañaron, y por ello quiero entregarles un reconocimiento a nombre del INAI, del Archivo General de la Nación y de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, para lo cual les pido su apoyo para ponerse de pie. Y vamos a leer, muchas gracias, el aplauso se vale, muchas gracias. Y para ello vamos a leer estos reconocimientos, y obviamente para todos los demás es el mismo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Archivo General de la Nación y la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia extienden un cordial agradecimiento a César Isai Manzano Pech por su destacada participación en este panel, Archivos para la Justicia y Democracia, en el marco de este gran evento conmemorativo del Día Internacional de los Archivos 2024, Archivos y Empoderamiento Social, fomentando la participación ciudadana a través del acceso a la información. Firmado al día de hoy, 11 de junio de 2024. Un fuerte abrazo para César. Muchas gracias. De la misma manera, entregamos este reconocimiento para José Antonio Ramírez de León por su participación en este panel. Muchísimas gracias. Y por último, y no por ello menos relevante, un aplauso también y agradecimiento a Cecilia Elizabeth Nila García por su participación en el panel del día de hoy.